Ops. ¿Acaso estamos en un universo paralelo? Porque las ciudades y pueblos que vamos a explorar son tan extraños que parecen sacados de una película de ciencia ficción, desde ciudades que se están hundiendo en el suelo hasta pueblos con casas bajo piedras. Sin dar más vueltas, empecemos ya mismo. Top 10. Ålesund es una ciudad costera situada en la costa oeste de Noruega. Lo que hace a esta ciudad tan especial es su ubicación en 7 islas que se extienden por el mar, y están conectadas por puentes que facilitan el acceso y la movilidad dentro de la ciudad. Además, esta ciudad es famosa por su arquitectura Art Nouveau. Después de un devastador incendio en 1904, Ålesund fue reconstruida en este estilo arquitectónico distintivo. Los edificios de Ålesund exhiben fachadas decorativas, detalles ornamentados y elementos característicos del Art Nouveau. Top 9. Chefchaouen, un pueblo conocido por sus casas pintadas de azul. Chefchaouen es un pueblo ubicado en las montañas del Rif, al noroeste de Marruecos. Lo que hace a esta ciudad tan especial es su arquitectura y su característico color azul que envuelve cada rincón, creando un ambiente mágico y encantador. La historia de este lugar se remonta al siglo XV, cuando fue fundada por los judíos que huían de la Inquisición en España. Estos pobladores decidieron pintar las casas de azul como símbolo de paz y para recordar el cielo y el paraíso. El color azul que cubre las fachadas, las puertas y las calles de Chefchaouen crea un efecto visual único y atractivo. Pasear por sus calles estrechas y empedradas es como adentrarse en un sueño azul, donde cada esquina es una obra de arte. Top 8. Vik, la ciudad conocida por sus playas de arena negra. Vik es un pueblo pintoresco ubicado en la costa sur de Islandia. Lo que hace a Vik tan especial son sus playas de arena negra, formadas por la erosión volcánica. Estas playas, como la famosa playa de Reynisfjara, son un espectáculo impresionante, con sus olas furiosas y la contrastante arena negra que crea un paisaje inolvidable. Las playas de este lugar también son famosas por su rica vida silvestre y sus formaciones rocosas únicas. Aquí se pueden avistar aves marinas, como los frailecillos, y se pueden admirar formaciones rocosas espectaculares, como los Reynisdrangar, 3 pilares rocosos que emergen del mar. Además de sus playas de arena negra, está rodeado de un entorno natural impresionante. Desde majestuosas montañas hasta cascadas y glaciares cercanos. Top 7. Civite di Bagnoregio, un pueblo en Italia que se está hundiendo lentamente en el suelo. Civite di Bagnoregio, también conocida como la ciudad que muere, es un pequeño pueblo ubicado en la región de Lacio, en Italia. Este lugar encantador se destaca por su ubicación única en la cima de una colina de arcilla. A lo largo de los siglos, la erosión y los terremotos han provocado su lento hundimiento en el suelo. La erosión constante de la colina de arcilla sobre la cual se asienta este pueblo ha llevado a su hundimiento gradual. Este fenómeno ha hecho que el acceso al pueblo sea más difícil. A pesar de su estado de fragilidad, sigue siendo un testimonio vivo de la arquitectura medieval. Para preservar Civite di Bagnoregio, se han construido caminos de acceso y puentes para garantizar la conexión con el mundo exterior. Top 6. Asima Island, una isla abandonada conocida como la Isla Fantasma. Asima Island es una pequeña isla ubicada frente a la costa de Nagasaki en Japón. Esta isla se destaca por su historia industrial y sus edificios abandonados que evocan una atmósfera de desolación. La historia de este lugar se remonta a finales del siglo XIX, cuando se descubrieron depósitos de carbón en la isla. Durante la era industrial, la isla se convirtió en una próspera comunidad minera y fue habitada por miles de trabajadores y sus familias. Sin embargo, a medida que la demanda de carbón disminuyó, la isla fue abandonada en la década de 1970. Desde entonces, esta isla ha sido conocida como la Isla Fantasma. Los edificios, cubiertos de vegetación y deteriorados por el paso del tiempo, crean una atmósfera inquietante que ha cautivado a los visitantes. Top 5. Setenil de las Bodegas, un pueblo en el que sus casas se encuentran bajo piedras. Setenil de las Bodegas es un hermoso pueblo ubicado en la provincia de Cádiz, en España. Lo que hace a este lugar tan especial es su arquitectura única, donde muchas de las casas se encuentran literalmente bajo grandes rocas y acantilados.
La historia de Setenil de las bodegas se remonta a la época prehistórica, cuando los primeros habitantes aprovecharon los abrigos naturales de las rocas para establecerse en la zona. Con el tiempo, estas cuevas naturales fueron adaptadas y transformadas en viviendas. Pasear por las calles de este lugar es como adentrarse en un mundo mágico, donde las casas están perfectamente integradas en las rocas. Algunas casas incluso tienen las rocas formando parte de sus techos y paredes, creando un paisaje urbano único y sorprendente, aprovechando sus características geológicas para mantenerse fresco en verano. Además, tiene estrechos callejones que están llenos de encanto. Top 4. Auroville, la ciudad donde no existe la propiedad privada. Auroville es una ciudad experimental situada en Tamil Nadu, al sur de India. Una de las características más destacadas de este lugar es la ausencia de propiedad privada. Aquí, la tierra y los recursos son considerados como bienes comunes y son administrados de manera colectiva. En lugar de casas y propiedades privadas, en Auroville se fomenta la creación de espacios comunes. Las viviendas son proporcionadas por la comunidad y se asignan según las necesidades de cada individuo. Los espacios públicos, como parques, jardines y lugares de reunión, son compartidos por todos los residentes. Las decisiones importantes se toman de manera colectiva a través de un proceso de participación y consenso. Los residentes tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y contribuir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. Esto promueve la igualdad y la participación activa de todos. Top 3. Giethoorn, una encantadora ciudad en Países Bajos conocida como la Venecia del Norte. Giethoorn es una pequeña ciudad ubicada en la provincia de Overijssel, en los Países Bajos. Lo que hace a esta ciudad tan especial es su sistema de canales y puentes que se entrelazan, creando un paisaje encantador y romántico. La historia de esta ciudad se remonta al siglo XIII, cuando los primeros habitantes se establecieron en esta zona pantanosa. Originalmente, los residentes construyeron sus casas sobre pequeñas islas y conectaron todo mediante canales, ya que el transporte en bote era la forma más conveniente de moverse. Los canales se convirtieron en la principal arteria de transporte en botes y para transportar mercancías, lo que dio lugar al apodo de Venecia del Norte debido a su similitud con la famosa ciudad italiana. Las casas de Giethoorn son otro elemento destacado de esta encantadora ciudad. Las casas tradicionales de techo de paja, con fachadas de madera y jardines cuidados, crean un ambiente de cuento de hadas que transporta a los visitantes a otra época. Top 2. Longyearbyen, la ciudad más septentrional del mundo. Longyearbyen es una pequeña ciudad ubicada en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago de Svalbard, en Noruega. Cuando hablamos de septentrional, nos referimos a que Longyearbyen es considerada la ciudad que se ubica en una posición geográfica más al norte en comparación con todos los otros lugares del mundo. Esta ciudad se encuentra a más de 1.300 kilómetros del Polo Norte y es el hogar de una pequeña pero vibrante comunidad. Vivir en Longyearbyen implica adaptarse a las condiciones extremas del Ártico. Aquí, el invierno puede durar varios meses y las temperaturas pueden caer por debajo de los 30 grados Celsius bajo cero. La oscuridad polar y la aurora boreal también son fenómenos comunes en esta región. Top 1. Singapur y su ley que prohíbe mascar chicle. Singapur es una nación insular ubicada en el extremo sur de la península de Malasia. Conocido por su modernidad, limpieza y desarrollo impresionante, Singapur se ha convertido en uno de los destinos más destacados del mundo. Una de las leyes más llamativas en Singapur es la prohibición del chicle. En 1992, el gobierno implementó esta regulación para mantener limpias las calles y los espacios públicos, así como para prevenir problemas de higiene y seguridad. Gracias a la prohibición del chicle, las calles de Singapur se mantienen notoriamente limpias y libres de chicles pegados en aceras y paredes. ¿Qué ciudades y pueblos tan raros hemos visto en este video? Si quieren seguir mirando curiosidades que te sorprenderán, aquí hay 2 videos que te pueden interesar.